con la prédica de la serie de la fe. Este día quiero hablarte de lo que crees es tu fe. Y si yo te preguntara qué es para ti la fe, o te pidiera que ahí en donde estás viéndome en las redes sociales, escribieras qué es lo que representa para ti la fe o qué es la fe para ti, tuviéramos una cantidad de opiniones, tuviéramos una diversa cantidad de opiniones de cada uno de nosotros, porque la fe es la certeza, dice la palabra, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es lo que agrada a Dios, me podría decir alguien más. Otra persona podría decir, supuestamente caminamos en fe y no en lo que vemos o en lo que podemos llegar a ver, porque no estamos viendo algo, pero estamos caminando, creyendo y confiando que Dios va a hacer. Esa es la fe, porque lo que nos protege es el escudo de la fe, me puede decir alguien más. Entonces, todas estas respuestas son buenas respuestas. No estamos hablando que la respuesta sea mala, pero ¿cómo podemos saber tú y yo si tenemos fe o no tenemos fe? Y déjame contarte que el libro de Mateo, capítulo 9, verso 27 al 29 dice: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Fíjese que aquí hay una palabra clave o una frase clave que yo quiero recalcar que Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacerlo? Y la respuesta de ellos fue sí. Significa que cuando nosotros creemos en algo, cuando nosotros creemos que Jesús lo puede hacer, cuando nosotros creemos que Dios lo puede hacer, es cuando realmente tenemos fe. Así que si tú tienes dudas de que Jesús puede obrar o hacer algo en tu vida, o en el proceso que estás viviendo, o en la situación que estás pasando, pues déjame decirte que tienes que trabajar la palabra fe en tu vida. Porque cuando tú tienes fe, independientemente de lo que tus ojos estén viendo, vas a tener la certeza que esto va a pasar y que Él va a hacer algo en ese proceso que está viviendo. Entonces la fe vendría siendo sinónimo de creer, sinónimo de que tú y yo creemos. Es una definición simple de la fe. La fe es creer que Dios va a hacer en nosotros. Y la misma creencia es cuando tú y yo tenemos la creencia de que Jesús es nuestro Salvador personal. Es la creencia que tenemos por varias promesas que encontramos en su palabra. Y Jesús le dijo a sus discípulos: pero si ellos tenían la mayor cantidad de fe que es posible, entonces la misma verdad es para nosotros. Podemos creer que hay paz en medio de la tormenta, sí podemos creer. Podemos tener fe en nuestro Dios, que Dios es más grande de lo que nosotros enfrentamos, sí también podemos creerlo. Y en la palabra de Dios encontramos muchas promesas donde Dios nos muestra y nos enseña que se van a hacer realidad en nuestras vidas. Pero quiero que tengas un cuidado, te detengas un poco y tengas cuidado en tu vida, porque la fe tiene un gran enemigo, y el enemigo más grande de la fe es el miedo. Cuando tú y yo tenemos miedo enfrentando circunstancias difíciles y tenemos miedo, y el miedo trata de entrar a nuestros corazones y a nuestras mentes, ese miedo nos puede anular la fe. Entonces, así como la luz es lo opuesto a la oscuridad, así lo opuesto a la fe es el miedo. Marcos 5 nos cuenta la historia de un hombre llamado Jairo. Él vino a Jesús porque su hija estaba enferma y Jesús aceptó ir a la casa. Pero mientras él caminaba y él iba hacia su casa, fueron interrumpidos por una mujer quien se atrevió a tocar el borde del manto de Jesús. Esa mujer dejó a un lado el miedo. Esa mujer se enfrentó a todos sus temores, y en ese momento, por su fe fue más grande que el miedo, y dejó a un lado el miedo, e inevitablemente pasó lo que tenía que pasar, porque su fe era tan grande. Ella fue sanada.
Jairo estaba tan ilusionado en ver el milagro que vio que hubo un distractor en medio de toda la situación. Entonces, cuando también iban caminando hacia la casa de Jairo, le dijeron una mala noticia al oído de Jairo. Le dijeron, tu hija acaba de fallecer. Yo quiero imaginar lo que en la mente de Jairo pasaba en ese momento. Quizás él hubiera dicho, si esta mujer no lo hubiera detenido, hubiéramos llegado a tiempo. Pero Jesús nunca llega tarde, mi hermano. Jesús siempre llega a tiempo. Entonces, a pesar de que había noticias de que su hija estaba muerta, Jesús inmediatamente le dice, no temas, solo cree. Fíjese la frase que le dice, no temas, solo cree. Jesús sabía que Jairo necesitaba oír esa frase. Jesús sabía que Jairo necesitaba mantener el nivel de fe. Jesús sabía que Jairo necesitaba, que no podía permitir que le ganara el miedo a Jairo. El miedo trata de hacernos creer algo diferente a lo que Dios nos está diciendo. Si alguien está parado en una habitación oscura y enciende un fósforo, la luz supera la oscuridad. Así es el miedo. El miedo puede superar la fe o al revés. La fe puede superar el miedo. Así que con un pequeño destello de luz, la oscuridad se disipa y una pequeña cantidad de fe disipa el temor también. El libro de Salmos, capítulo 56, verso del 3 al 4 nos dice, en el día que temo yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré porque ¿qué puede hacerme el hombre? Dice la palabra. Debemos creer que Él es más grande que cualquier situación o cualquier cosa que tú y yo estemos enfrentando. Él es más grande que cualquier cosa. Así que como Jesús se le acercó a Jairo y le dice, no temas, solo cree. Así yo te vengo diciendo este día a ti sobre el proceso que estás viviendo. No temas, tan solo cree que Él va a hacer. Porque cuando tú crees, la fe disipa el miedo, la fe acaba con el miedo. Y eso es lo que estamos llamados tú y yo en medio de nuestro proceso, a no permitir que la fe se apague, sino que a apagar el miedo que tú y yo tenemos al enfrentar las situaciones que nos toca vivir. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar con nosotros.